Dios te bendiga, Dios te guarde, sé bendecido de manera especial. Bienvenido a tu canal y a este episodio Detrás del Altar. Salió del corazón de Dios para bendecir tu vida. En el día de hoy me encuentro con un invitado que cuando subí una foto de una cabina haciendo alusión a lo que el Señor me había entregado, me mandó un audio y fue como una confirmación esa conversación de lo que Dios me había entregado. Para mí es una honra, gran estima tenerte aquí, hombre de Dios, bienvenido. Puedes presentarte. Gracias. Muchas bendiciones a todos. Mi nombre es Cristian de la Cruz, siervo de Jesucristo y siervo suyo. Así como el hombre de Dios hablaba, cuando vi el estado, vi la visión, sé que era algo que había nacido en el corazón de Dios para bendecir las vidas. Y de una vez me quise unir, ser parte, y aquí estamos para hacer de bendición. Amén. Muchísimas gracias. Esa entrevista es muy especial para mí, porque te voy a conocer y voy a hacerte preguntas que yo quiero saber, y sé que mucha gente que conoce al profeta quiere saber, pero voy a tratar de sacar a Cristian de la Cruz. Vamos a ver. Entrevista. Entonces, ¿dónde nace Cristian de la Cruz y el ambiente familiar? Bueno, yo nací en la Plaza de la Salud, hijo de pastores, nieto de pastores, un ambiente familiar muy afable. Me crié con mis abuelos, mis padres trabajaban mucho, pero siempre con ese afecto paternal cerca. Mis padres vivían cerca de la casa y eso, y entre los hermanos así, creciendo en la iglesia, jugando al culto en el patio, tocando en la iglesia, en el medio, durmiendo en los bancos. Así un ambiente muy sano fue el crecimiento mío, el desarrollo, siempre en familia, un ambiente muy familiar. Santo. Empiezo a entender ya muchas cosas. Entonces, un ambiente pastoral, Exacto. cristiano. ¿Qué edad tú tenías cuando empezaste a tener conocimiento? No que tuviste un encuentro con el Señor, sino qué edad tú tenías cuando entraste en conciencia, te diste cuenta que tú no eras un normal. Bueno, realmente cuando uno va creciendo dentro de la iglesia, están los apodos, el pastorcito, que tú vas a seguir el legado de tus padres, en muchas palabras proféticas, pero hubo un momento que me marcó, tenía alrededor como de 12 años, una mujer de Dios predicó en la iglesia de nosotros, en nuestra congregación, la pastora y profeta Wilda Mota, y recuerdo que yo iba pasando, ella me toma del brazo y empieza a profetizarme. Entonces, en ese momento sentí la unción del Espíritu Santo, los pelos se me engrifaron y caí al piso, nunca había sentido eso. Porque uno crecía dentro de la iglesia y uno veía a la gente cayendo y uno decía, oye, pero ¿y por qué caen y eso? Pero en ese momento lo sentí y de esa palabra profética como que algo se desarrolló en mí. En ese momento no se desarrolló mi interés por el ministerio, pero sí ahí tuve conocimiento de que algo Dios tenía. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabía en qué tiempo, tampoco tenía el conocimiento, pero sí sabía que Dios tenía un plan. Un momento yo te admiré porque pude ver cómo tú estando en la escuela fuiste de impacto para ellos y de testimonio para ellos. Yo quizás no tuve la misma experiencia. Pero háblame de esa etapa del predicador en la escuela. Bueno, realmente no siempre fue así. Tuve etapas fuertes en la escuela. Incluso en la escuela durante un tiempo lo que se conoce como una doble vida, se podría decir. Una cosa en la iglesia, pero en la escuela cuando me preguntaban si era cristiano, que me quedaba callado, porque me daba vergüenza responder que sí, pero me daba miedo decir que no. No vaya a ser que Dios me escuche. Tú sabes, entonces lo que me quedaba era callado. Incluso creo que el trabajo fue más duro en la escuela porque la gente vio esa doble vida, la gente vio eso. Entonces ya fue como reestructurar, sería la palabra, un testimonio que ya había sido muy golpeado. Entonces ya cuando luego de la pandemia tuve un encuentro con Jesús, mi vida cambió completamente. Entonces ya empiezo a desarrollar el ministerio, pero ahora ya cuando entro a la escuela de nuevo por la pandemia, las clases fueron virtuales y eso, ya cuando entro a la escuela de nuevo entro como una persona nueva, pero también hay que trabajar ese testimonio. Entonces, ese impacto se produjo ya que yo salí a ministrar estando en la escuela, los profesores veían, había veces que había que orar y los profesores me llamaban, y uno renunciando a ciertas cosas, los muchachos viendo la actitud y eso,
viendo cómo el ministerio crecía. Ahí fue creciendo ese testimonio en la escuela, pero fue un trabajo fuerte. Había muchos que no creían, otros que no, pero se fue demostrando con el cambio de actitud los frutos. La palabra habla de que los frutos, entonces eso era lo que estaba dando el testimonio realmente. Háblame de ese encuentro. Te dice que te cambió la vida. Bueno, ese encuentro con Jesús fue algo muy fuerte. Yo crecí en lo que tenía que ver con la música en la iglesia, tocando la batería, el piano, bueno, hijo de pastor, De todo. haciendo de todo. Si faltaba el baterista, yo le daba la batería, si faltaba el pianista, le daba al piano. Pero entonces llega un momento donde mi papá, recuerdo que en un culto de oración, me llama a hacer un clamor. Yo sí tocaba y eso, pero no me gustaba el micrófono, le tenía miedo. La primera vez que prediqué lloré. Recuerdo el Salmo 23, leo el Salmo, digo Jehová debe ser nuestro pastor, duró 5 minutos y empiezo a llorar. Le tenía temor al micrófono, no me gustaba hablar delante de la gente. Entonces mi papá me dice que pase Cristian a hacer un clamor. Y yo miro de día atrás y digo que no. Mi papá se queda serio, tranquilo. Cuando mi papá despide el servicio, él dice el domingo venga, el domingo hay un culto especial, el domingo va a ser un servicio poderoso y va a predicar el profeta Cristian. Y mi papá, por rechazar ese clamor, entonces lo que me pone es a predicar el domingo. Ya ahí los nervios me agarraron de manera tremenda. Traté de preparar un mensaje. Recuerdo que prediqué bajo el tema y se levantaron los jóvenes. Entonces, cuando predico el domingo, lo que Dios hizo fue poderoso. Claro, dentro de lo que cabe en ese momento. Pero ya iba creciendo como un deseo por la predicación. Ya me llamaba la atención. Entonces estaba predicando, pero ya había algo en mi espíritu que me estaba diciendo, mira, tú estás predicando, pero tú no estás viviendo lo que tú estás predicando. Entonces tenía como esa guerra dentro de mí, como tengo que hacer un cambio. Pero la escuela, el coro con los muchachos y todo eso, se me hacía bastante difícil. Pero recuerdo que un noviembre salimos a una fiesta, un grupo de los muchachos, había una de las muchachas que cumplía años en su casa y estábamos allí desde las 4 de la tarde. Estamos allí de las 4 de la tarde y eran las 11 de la noche. Había bebida, estábamos en fiesta, bailando, una piscina. Y recuerdo que uno de los muchachos tenía una juca. Para los que nos ven de otros países, es algo que se utiliza para fumar, pero tiene una manguera. Cigarrillo electrónico. Exacto, pero no el vape que se usa ahora, sino el que tiene manguera. Entonces le digo al muchacho que está al lado mío que me pase la manguera. El muchacho yo lo conozco. El muchacho nunca ha ido a una iglesia. El muchacho no tiene fundamentos cristianos. Y cuando le digo al muchacho que me pase la manguera, el muchacho me la pasa y me dice, tenga profeta. El muchacho ahí desde las 4 de la tarde no estaba en su cabal y quizás me podría decir varón, que es el término que la gente usa para llamar, pero él me dijo profeta específicamente. Entonces cuando él me pasa eso, yo empiezo a temblar, lágrimas corren de mis ojos y todo el mundo como, Cristian, ¿qué pasó? Yo no entendía lo que estaba pasando, pero yo sabía que en ese momento era Dios directamente que me estaba hablando. Entonces me paré de ahí y dije, ya yo no pertenezco aquí. Y fue una intención de buscar a Dios. Lo que me ayudó luego de eso fue que ahí entra la pandemia. Entonces esa pandemia lo que hizo fue que me alejó del grupo, me alejó de la gente y me refugié en Dios y en su palabra. Wow, qué poderoso. Ya siento la brisa del Espíritu Santo. Cristian, hay una palabra que tú estás mencionando mucho. Por eso me gusta siempre fluir. Tú has mencionado varias veces. Yo sé que tu papá está viendo esto ahora mismo. ¿Quién es tu papá? ¿O quién fue? Ministerialmente hablando. Bueno, mi papá siempre ha sido un ejemplo a seguir. Mi papá es el hombre que yo le tengo en mayor estima, debido a que mi papá era el hombre que te reflejaba seguridad, mi papá era el hombre que te reflejaba tranquilidad. Papi siempre tenía el control de todo, papi no pierde la calma, puede estar pasando lo que sea y papi siempre está tranquilo. Entonces siempre fue un ejemplo a seguir.
porque es que todo lo que yo le preguntaba a mi papá lo sabía. Incluso llegó un tiempo donde yo empecé a buscar palabras en internet para nada más preguntarle a mi papá, papi, ¿qué significa esto? Y él sabía. Entonces, un nivel de conocimiento. Entonces, mi papá en lo ministerial fue fundamental, porque mi papá era fuerte, pero ya luego, como grande, uno va entendiendo ciertas cosas. Y recuerdo que te dije que fui desarrollando un amor por la predicación y la gente se gozaba los mensajes. Y ahora yo veo videos de esos mensajes y yo digo, wow, ¿qué era lo que yo estaba hablando? Vale. Pero recuerdo que mi papá entró a mi habitación con una Biblia roja, que la tengo en la casa todavía. Y mi papá me dijo, tú predicas mucho disparate. Para tú predicar, tú necesitas leerla. Y me puso esa Biblia en mi habitación. Y yo dije, yo lo que quiero es predicar. Dije, bueno, pero si para predicar hay que leer la Biblia, lo que hay que ponerse a leer la Biblia. Y desarrollé ese amor por la palabra de Dios. Leí la Biblia completa en 6 meses. Porque lo que tenía era hambre. Mi papá me dijo que para predicar había que leer la Biblia. Entonces yo dije, no, lo que hay que leer la Biblia. Entonces empecé a leer la Biblia. Luego que termino le digo a papi que hay que hacer. Me dice, bueno, tú puedes leer el libro. Mi papá también estudió teología. Entonces todos esos libros de teología que él tenía en la casa, lo estudié. Él me ayudaba con los comentarios. Cualquier pregunta que tenía, iba donde él y le preguntaba. Mi papá fue de mucha bendición en ese aspecto ministerial del inicio, del empuje. Y crecer con un fundamento sólido que es la palabra de Dios, que todo ministerio necesita. Qué bendición tener una paternidad, ya que en este tiempo se ha puesto de moda el yo sí puedo solo, yo puedo y se necesita Claro, realmente. es necesario. Entonces, de ahí tuviste la palabra, empezaste a leer el libro. ¿Dónde se da el momento entonces tú puedes decir un momento específico donde ya Cristian de la Cruz, el profeta, como decimos aquí en Dominicana, explotó? Se expandió el ministerio. Ya salí de la casa a bendecir gente. Bueno, realmente la primera invitación llegó, recuerdo que fue por Messenger. Alguien me escribió, me dijo, mira, queremos invitarlo. Y yo, ¿cuáles son sus requisitos que usted hace? Y digo, yo ni sabía qué responder porque nunca me habían invitado. Y yo le dije, bueno, yo voy a orar. Yo le escribo y hablé con mi papá. Le dije, papi, mira, me están invitando. Me preparé ministerialmente. Preparé mi bosquejo y todo eso y salí. Uno en el primer evento, uno sale con mucha expectativa. Uno ora, uno ayuna, uno se va con una búsqueda pensando que Eso es lo que trae. 7 paralíticos se van a levantar ese día, los demonios van a salir. Y prediqué, pero a la hora de la administración fue normal, me fui un poco frustrado a la casa. Y ahí se fue desarrollando el ministerio. Las invitaciones siguieron llegando, pero recuerdo que hubo un cambio en mi ministerio. Hubieron 2 momentos que tuvieron un cambio significativo en mi ministerio. Y fue un momento que yo estaba orando. Y cuando estoy orando, me quedo como dormido. Y como que entre sueño y visión, veo que voy a predicar, pero estoy en un baño y me están tocando a la puerta que salga a ministrar. Y yo no puedo porque me falta por vestirme. Yo tenía el traje puesto, tenía camisa, tenía corbata, tenía chaqueta, pero no tenía el pantalón. Y me están tocando, oye, tienes que predicar. Y yo sí, pero que no estoy listo todavía. Me decían, no, van a poner a otro. Y yo, pero que no estoy listo todavía. Entonces me quedo así y digo, wow, ¿cuál será la interpretación de este sueño? Le pregunto a alguien y la gente dentro de su ignorancia, cada vez que alguien se sueña desnudo, de una vez hablan de pecado. Sí. Y me dicen, no, eso es pecado. Y digo, pero ven acá, ¿cómo que pecado? ¿De qué pecado tú me estás hablando a mí? Porque yo me examiné, yo digo, no, pero yo no estoy en pecado, eso no puede ser pecado. Y alguien me llama y me dice, mira, tú tuviste un sueño. Estás buscando la interpretación. Cuenta. Cuando le hablo, me dice, la parte que estás vestido es que está enfocado mucho en el conocimiento. Te falta la parte de la manifestación. Entonces, estaba muy enfocado en el conocimiento, Biblia, estudio, pero había dejado la parte de la manifestación a un lado, en la búsqueda de ese poder. Entonces, luego de esto, empecé con esa
con esa búsqueda. Y cuando voy con esa búsqueda, detrás de ese poder, empiezo a ver videos de predicadores. Empiezo a ver videos de predicadores, me empiezo a interesar, pero noté algo, y es que vi que cada video de predicador que veía pasaba de los 30 años. Entonces yo decía, wow, yo estoy detrás de ese poder, pero yo tengo que esperar cumplir 30 años para que Dios me use. Porque los videos que veo son gente que pasa de 30 años. Entonces, empiezo a pensar y digo, bueno, voy a seguir orando, pero el poder va a llegar cuando yo sea mayor. Yo soy muy joven. Tenía en ese momento 16 años. Entonces, 16 o 17 años. Entonces, cuando estoy orando allí, me encuentro con un video de un muchacho de África. Y el video decía, mira cómo este muchacho de 15 años ministra. Y el muchacho empieza a profetizar una palabra de ciencia fina. Le dijo a la mujer hasta las fotos que tenía, le dijo, tú tienes un hijo y tú tienes la foto de tu hijo en tu cartera, sácala. Y yo dije, y yo me quedé sorprendido y yo dije, Señor, pero ese muchacho es más joven que yo. Entonces yo no necesito ser viejo. Y Dios me dijo, Cristian, puedo hacerlo contigo, pero yo lo hago con los que están dispuestos. Y yo dije, no, pero yo estoy dispuesto. Entonces empiezo a interesarme por lo sobrenatural. Y había un hombre que iba mucho a mi casa. Mi papá es muy amigo de mi padre espiritual. Se criaron juntos, fueron a la iglesia juntos y todo eso. Y el apóstol Metivier iba a mi casa, pero como amigo de mi papá. Como yo no estaba interesado en lo sobrenatural, yo lo veía como un pastor que iba amigo de papi. Pero entonces cuando ya me intereso por lo sobrenatural, empiezo a ver los videos, me encuentro con los videos en YouTube de este hombre y digo, pero oye, pero ven acá, pero es el hombre que viene a mi casa. Sí. Entonces cuando ya regresó, ya yo no solamente los saludé, sino que yo me senté con ellos. Ellos estaban hablando en la sala y yo me sentaba ahí. Yo entraba a sus publicaciones en Facebook y yo veía dónde él iba a estar y decía, papi, mira, el apóstol me está predicando en tal y tal sitio, va. Entonces se desarrolló eso dentro de mí. Ya cuando cumplí la mayoría de edad, entonces yo me retiraba al bebé. Y ahí eso me ayudó mucho, conectarme a ese hombre de Dios. Y me dio una palabra clave en el año 2021, si no me equivoco. Me dijo que Dios me entraba en un nivel de revelación y manifestación, liberación, una palabra poderosa, por conectarme a la fuente correcta. Luego de eso, conectado a esa paternidad espiritual, algo cambió en mi ministerio y Dios ha estado abriendo puertas todavía. Cristian, el Espíritu Santo, ¿quién es para ti? ¿O qué ha sido para ti? Bueno, el Espíritu Santo es mi amigo. El Espíritu Santo he desarrollado una amistad con él. Soy muy sensible a su voz. Sé la manera en la que él trata conmigo, que sería hasta un poco difícil de explicar. Pero he desarrollado una amistad muy bonita con el Espíritu Santo. No solamente lo veo como el poder. No, él trae algo. La Biblia dice, el apóstol Juan hablando, dice que nosotros tenemos la unción del Santo y él nos enseñará todas las cosas. Entonces, la unción que yo más cuido en mi vida no es la unción que se utiliza para ministrar, porque esa unción edifica a otros, esa unción bendice a otros, esa unción sana a los enfermos, esa unción edifica a la iglesia. Pero la unción que es para nosotros es la unción del Espíritu Santo. Dice que tenemos la unción del Santo y Él nos enseñará todas las cosas. Entonces esa es la unción que siempre trato de cuidar, estar sensible a su voz, no tratar de contristarlo. Y siempre me va direccionando con revelación a través de la palabra. Me mantengo hablando con Él, soy capaz de preguntarle hasta lo que me voy a poner, para dónde voy a ir y conozco su voz. Ok, hablaba con alguien de la vida del minuto. Vamos a entrar a detrás de la vida. Si te preguntaran o tuvieras la opción de ser otra persona, poniendo no lo bonito del ministerio, ni lo que la gente ve, los viajes, las obras, si te preguntaran que si tú deseas ser una persona normal o deseas llevar esta vida sabiendo todos los desaciertos que has tenido y todavía te tocan por llevar, ¿qué tú respondes? Yo seguiría en él. Yo amo el ministerio.
Mi texto favorito es Primera de Corintios 9:16. El mío también. Que dice, yo predico el evangelio porque me es impuesta la necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio. Yo no tengo otra opción. Yo no me veo haciendo otra cosa. No es que yo no me prepare, pero yo no me veo haciendo otra cosa. Yo amo esto. Entonces, hay ciertas cosas difíciles, pero todo está en poner el enfoque correcto. Yo amo al Espíritu Santo, yo amo a Dios y amo la obra que hago para Él. La sostenibilidad viene cuando tú tienes el enfoque correcto. Jesús le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, claro que yo te amo. Y vuelve y dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Solo tú lo sabes. Que Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Jesús quería saber dónde está el amor de Pedro. Si el amor está en las ovejas, cuando una oveja falle, entonces uno recoge y se va. Pero si el amor está en el lugar correcto, mi amor está en Jesús. Y yo amo trabajar para Él como administrador de su reino. Entonces hay ciertas cosas que sí chocan, pero son más las gentes que son bendecidas. Ver gente que uno va a predicar un sitio y alguien pasa y se convierte, tocado por el Espíritu Santo, que estaba en la droga, que la depresión lo estaba matando, y ver esa gente cuando tú regresas que ha perseverado en la fe, o tú ir a un sitio y dar una palabra y que esa palabra se cumpla. Yo conocí una mujer en Nicaragua, le doy una palabra y le digo, estás pasando unos procesos financieros muy fuertes, estás a punto de que te embarguen la casa, la familia, y le empiezo a dar una palabra de revelación por esa parte. Le digo, pero Dios te entrega un negocio. Antes de que se acabe el año, Dios te entrega un negocio. Fue en mayo, si no recuerdo, que voy a Nicaragua. Pero uno ministra y tú sabes, uno regresa y no se acuerda. Cuando regreso a esa iglesia, meses después, alguien se me acerca y me pasa un regalo. Digo yo, bueno, gloria a Dios. Uno lo topa, viendo una taza. Digo, bueno, cuando llegue al hotel, chequeo qué es. Cuando llego al hotel y saco la taza, veo que la taza dice Feliz Credit. Y digo, pero yo pensé que era una taza que iba a decir Pastor Cristian de la Cruz, o una taza que iba a decir lo queremos o algo, y yo y esta taza dije Feliz Crédito. Cuando reviso la taza tiene una carta dentro. Y la mujer me dice, profeta, soy fulana de tal, usted me dio una palabra en tal y tal día de que yo iba a poner un negocio. Ya inicié el negocio y esta taza es el logo del negocio y de la empresa, y es la que utilizamos. Entonces, ese tipo de cosas son de bendición para uno, que aunque haya muchas cosas difíciles, ver la edificación y palabras cumplidas en la vida de la gente no tiene precio. Allá iba. Al ser humano, no al pastor, no al profeta. ¿Qué experiencia en Dios, en el ministerio, te ha llegado al corazón? Que ¿Qué te estremeció? O sea, sucedió, pero tú no sabes cómo. wow, han sido tantas que han marcado, pero uno ver la fe de la gente. Algo que me marcó a mí, no tanto como hombre de Dios, porque pudiese verse como que el poder le falló al ministro, con lo que te voy a contar, y marcó al humano. Recuerdo que estaba saliendo de ministrar de un evento, y cuando ya nos montamos en el vehículo que nos vamos, alguien me toca la ventana. Alguien me toca la ventana, y cuando bajo el cristal es una mujer con su hija. La mujer está llorando. Para nosotros llegar a ese pueblo, nosotros tuvimos que cruzar el río. Eso fue una película, eso fue difícil. Corrimos horas y carreteras empinadas. El caso es que fue como a 8 horas de donde estábamos. Era un pueblo que yo dije, ¿y qué evento van a hacer aquí? Yo me sorprendí realmente. La gente iba en caballo, literalmente, parqueaban los caballos fuera de la iglesia. Y era un lugar lejos, pero había mucha gente hambrienta y sedienta por Dios. Pero la mujer se me acerca y la niña tiene los pies doblados, como un alicate, una pinza, para los que no escuchan de fuera.
Y la niña tiene los pies doblados y la mujer se me acerca llorando y me dice, ore por mi hija. Le recé, la gente me dice que los pies se le arreglan con botas, con unas botas que le ponen a los niños, pero cuando ella nació no tuvimos tiempo de ponérsela, porque es que aquí no hay nada de eso. Esa gente no tenían hospitales cerca, no tenían esos recursos. Y cuando ella me dice, yo sé que Dios va a sanar a mi hija y ella va a caminar. Y yo le digo, no, conforme a tu fe sea él. Y cuando le pongo la mano, le digo, ponga a la niña en el piso. La mujer pone a la niña en el piso y la niña no camina. Digo yo, bueno, le digo, vamos a orar, tráela de nuevo. Y me dice, no, ya el milagro está hecho, lo que pasa es que no se ha manifestado. Y digo, no, mujer, que se ha hecho conforme a tu fe. Cuando llego al país, me llega un video y un audio de la mujer en su casa. Me dice, profeta, estaba cocinando, la niña de repente empezó a temblar y empezó a correr toda la casa. Y la mujer llorando. Entonces son cosas que marcan a uno como humano, porque no es la fe de uno ni siquiera, sino la fe de esa mujer, una madre angustiada, detrás de un milagro para su hijo. Monte de la Gracia. Ah, mi gente, mi familia, mis hijos. Pican para ti. Monte están viendo ahora mismo. Esa gente, yo sé que sí, mira, son gente que amo con todo mi corazón, debido a que cuando uno va a los sitios, uno va como el ministro, como el que da. Pero de Monte de la Gracia yo también recibo. De mis hijos en Monte de la Gracia yo también recibo. Que antes de ellos pedirme una oración, ellos me preguntan que si he descansado. Me preguntan que cómo me siento de salud. Cuando mi mamá está de viaje me mandan cena. Me mandan la comida, me preguntan que si comí. Cuando estoy predicando y me escuchan la garganta un poco afectada, de repente en mi casa llega alguien y me toca la puerta, mira, aquí le trajemos un té, le mandó mi mamá. Entonces, es un abrazo de cualquiera de los hijos de Monte de la Gracia, es un abrazo como que recarga, porque no están viendo solamente al hombre de Dios, sino que también están viendo al joven que le está dedicando su vida al ministerio, está entregado a Dios y que también en algún momento se cansa. Incluso hay veces que hasta peleo con ellos porque hay cosas que no les gusta contármela para que yo no me preocupe. O como sé que tú estás muy ocupado, no te quiero hablar de eso. Pero en Monte de la Gracia tiene un lugar en mi corazón y cuando salgo y predico, siempre dejo espacio en mi agenda. Cuando hay algún evento domingo, mis hijos me dicen, wow, pero era un evento importante que tú te fuiste. Porque saben que yo siempre quiero estar en casa realmente. Ese PowerPoint. ¿Te ha tocado ser Jeremías en algún momento? Tú dijiste, ya, voy. Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Tú me trajiste aquí para eso. En serio, me pasó esto. Tú permitiste. ¿Te ha pasado? ¿Te ha tocado ser Jeremías? Siendo honesto, no he llegado a ese punto de renunciar. Sé que es un punto quizá donde cualquier ministerio se encuentre o choque con eso en algún momento, pero yo hasta este punto no, porque es como te digo, he puesto mi enfoque en el lugar correcto, lo hago por amor a Dios, y hay cosas que en algún momento pueden afectar si uno se pone triste. Tengo gente que le puedo decir, ora por mí, no me siento bien. Sí le he hablado a Dios, pero no al punto de renunciar y llegar a cuestionarle nada al Padre. No es diciendo que quizá no vaya a pasar por eso. Y entiendo al que lo pasa o quizá ha pasado, pero realmente no me ha tocado todavía. ¿En qué momento tú te quitas la ropa del profeta? Bueno, yo me quito la ropa del profeta cuando estoy con mi familia, cuando estoy en la casa, cuando juego Nintendo, tengo mi Nintendo, cuando salgo con mis amigos. Todavía me reúno con mis amigos de la escuela, salimos a jugar bolos, salimos al cine, me gusta ir mucho al cine. En esos momentos así de compartir es donde me quito la ropa del profeta, pero si hay que profetizar, ahí se profetiza. Santo. Pero ahí, en esos momentos así. Santo.
Entonces, mirando el humano, la parte humana tuya, si tú pudieras decirle algo, yo sé, sabemos que tú eres joven, pero al ministerio que empezó quizás 3 años atrás, por lo menos, que tú le dices. A Cristian de la Cruz, tiene a Cristian de la Cruz ahí sentado frente a ti, 3 años, ¿Qué le diría? ¿qué tú le dices? Bueno, wow, la pregunta es buena. Pero le diría realmente que siga confiando en Dios, siga creyendo en sus palabras y siga creyendo en su fidelidad. Una palabra que a mí me marcó como ministro, y es que Dios me dijo a mí: Cristian, las puertas que tú abras no van a ser efectivas. Deja que yo las abra. Entonces, yo le diría al Cristian de ese tiempo que se confíe en lo que Dios le ha dicho, que le va a dar resultados. Porque un joven esperando que Dios lo use, que Dios abra puertas. Entonces, uno conociendo gente, uno pudiendo llamar, mira, estoy aquí, o mira, puedo ir. Hay veces que entra la desesperación. Pero lo que yo le diría a ese Cristian es que siga confiando en el Señor. Quiero desviarme un poquito ya que toqué ese tema. Eh, ese punto de poder abrir una puerta y no hacerlo. Esa oportunidad de poder hacer algo y no hacerlo porque estás enfocado en otras cosas. ¿Ya ha tocado? Sí, claro que sí, pero es que me he dado cuenta que fue como Dios me dijo: las puertas que yo abra no van a ser efectivas. Entonces, yo prefiero que una puerta permanezca y que permanezca efectiva con la efectividad del Padre, porque Dios sabe cuándo es el momento. Dios sabe cuándo es el tiempo. Entonces, todo lo que hago, trato de hacerlo con la guianza del Espíritu Santo y con el respaldo de Dios. Dios siempre va a crear el escenario. Porque cuando nosotros lo hacemos con nuestra fuerza, nosotros fracasamos. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y es el fin. Nosotros siempre queremos buscar a Dios en el final. Pero la Biblia dice que Él es el alfa y es la omega. Nosotros no podemos buscar a Dios en el final de algo que nosotros no le permitimos que Él sea el principio. Entonces yo siempre trato de iniciar con el Padre, de que sea el Padre que habla, abstenerse a muchas cosas, pero ya más adelante uno se da cuenta que eso da resultado, porque quizá uno no con la preparación correcta. Mi papá es pastor y yo recuerdo que cuando yo cumplí los 18 años, a mí me invitaban a predicar fuera con 17 años, pero para tú salir fuera del país hay que firmar un permiso de tus Sí. padres. Mi papá me dijo: tú te puedes ir donde tú quieras, pero cuando cumpla los 18. No voy a coger lucha con permiso. Y cuando cumplí los 18, entonces lo que empiezo es atacar a mi papá. Empiezo a decirle: papi, mira, llama a los pastores que tú conoces. Tú conoces pastores en Estados Unidos. Dile que tú tienes un hijo que predica y tiene visa. Dile que... Y papi nada más me miraba y se reía. Y en ese momento donde Dios me dice: las puertas que tú abras no van a ser efectivas. Deja que yo las abra. Entonces, ahí mismo me llaman como a la semana de un evento. Y no fue ni siquiera Estados Unidos, fue otra nación. Entonces me di cuenta, en ese momento entendí que es mejor uno dejar pasar algo, porque Dios más adelante te lo entrega. Versículo bíblico, ya con esto cerramos. Versículo bíblico favorito o historia favorita. Personaje que marca la vida. Mi versículo bíblico favorito es el que mencionaba, Primera de Corintios 9:16. Y la historia favorita bíblica mía es la de la pesca milagrosa. Suceden dos, porque ha bendecido mucho mi vida. La palabra establece que Jesús, cuando conoce a los discípulos, la primera pesca, va donde ellos. Le dice: ¿qué pasó? Le dicen: hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Jesús le dice: vayan y lancen la red. Le dice: bueno, en tu nombre echaremos la red. Dice que cuando ellos echan las redes se rompían y no podían. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos llegan a la orilla, llaman gente para que carguen las redes. Dice la Biblia que dejaron todo y le siguieron. Llamó mi atención allí que dice el texto que dejaron todo, pero es que ellos eran pescadores, ellos vivían de la pesca, ellos trataron de pescar porque ellos tenían que mantener a su familia.
Entonces, en el momento que ellos hacen la pesca más grande de su vida, ellos dejan todo. Y Jesús no se lo impidió. Jesús le dijo, ven, ¿qué ellos podían hacer? Ellos podían vender esos peces, decir, vamos a vender los peces y tenemos recursos para seguir. Pero Jesús le dice, no, sigan. Los discípulos dejan todo. ¿Qué sucede? Ya Jesús se dio cuenta que los discípulos tienen la capacidad de renunciar. Cuando Jesús muere, el Evangelio de Juan, su capítulo, recuerdo que luego del 20, dice que Jesús se le aparece de nuevo a sus discípulos, ya un Jesús resucitado. Ya los discípulos tuvieron 3 años de ministerio con él. Ya los discípulos están maduros, ya los discípulos demostraron que ellos pueden renunciar. Dice la Biblia que Jesús se acerca y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Bueno, no le dijeron maestro porque no lo conocían, pero le dijeron, hemos pescado toda la noche. Jesús no se le ha revelado, pero en la segunda pesca, Jesús le dice, echen la red en mi nombre. Y dice la Biblia que cuando echan las redes se rompen. Y Juan dice, pero ven acá, esta historia como que se me hace conocida. Y le dice a Pedro, Pedro, ese es el maestro. Y dice la Biblia que Pedro se lanzó del barco, dejó los peces y fue donde Jesús. Jesús le dice a ellos, traigan los peces y comamos. La primera pesca, ellos dejan todo. En la segunda, Jesús le dice, traigan los peces. Entonces yo sé que hay cosas que no son malas, pero cuando uno renuncia a ellas, el Padre más adelante no le entrega. En la primera ellos renuncian a los peces. Ya mostraron que tienen la capacidad de renunciar, mostraron su corazón. Pero en la segunda pesca, como ya tienen esa intención, Jesús le dice, no los dejen. Ya yo sé que yo estoy en el primer lugar. Ahora pueden traer los peces. Ya la pesca no es un primer lugar para ustedes. Ustedes tuvieron la capacidad de dejar los peces y seguirme. Ahora traigan los peces y comamos. Entonces yo sé que hay cosas que no son malas en sí. Pero si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios te va a decir, ven con el trabajo, no importa. Si ponemos a Dios en primer lugar, Dios te va a decir, ven con el carro, no importa. Pero cuando algo está tomando el primer lugar de Dios en nuestra vida, Dios va a querer que nosotros renunciemos a ello. Porque sea malo, no es malo. No es malo jugar, no es malo el trabajo, no es malo estudiar. Pero cuando eso está tomando el lugar de Dios en nuestra vida, nosotros debemos renunciar, reestructurarnos. Y decir, ahora el Padre tiene el primer lugar, el Padre te va a decir, ahora ven con eso. Comamos. Yes. Qué bendición poder tener esta conversación contigo. Consejito, esta generación. Bueno, un consejo que estudien la palabra de Dios. Consejo, hay muchos jóvenes que van creciendo con hambre de poder. Y con hambre de unción. Pero cuando la unción no está fundamentada en la revelación, no tiene sostenibilidad con el tiempo. Cuando la unción no está fundamentada en el conocimiento bíblico y en la revelación, la unción pasa, porque la unción cambia de método, la revelación permanece. Los métodos de antes no son los mismos. La unción cambió de método. Los métodos de ministrar de antes no son los mismos de ahora. Hay una generación que va creciendo con una unción. Los de antes tienen unción, sí. Lo que pasó fue que cambió el método y ahora la generación se adaptó al método. Pero si la base de tu unción es la revelación, va a cambiar el método, pero tu revelación va a seguir siendo la misma. Entonces, yo le incito a esos jóvenes que estudien la palabra de Dios, lean la Biblia. No leer la Biblia para preparar un mensaje, no leer la Biblia para preparar un sermón, no leer la Biblia buscando una revelación, no leer la Biblia buscando un conocimiento donde no lo hay. Hay un texto bíblico que ha sido muy mal interpretado, que es cuando el apóstol Pablo dice, no fui a ustedes con palabra persuasiva, sino que fui con demostración de poder para que su fe. Entonces te dicen a los jóvenes, le hacen un daño a los jóvenes, porque le dicen, no busques revelación ni conocimiento, busca poder, porque Pablo no quería que se fundamentaran en palabras persuasivas. Pero Pablo dice, punto, dice, mas sin embargo, hablamos sabiduría
con los que han alcanzado madurez. Entonces, Pablo no está dejando a un lado la sabiduría ni la revelación, sino que en ese momento Pablo decidió fundamentarlo en poder. Pero Pablo dice, cuando ustedes alcancen la madurez, yo le voy a hablar sabiduría. Entonces, el que tiene poder ataca al que tiene revelación, y el que tiene revelación ataca al que tiene poder. Yo le aconsejo esta revelación a esta generación que los una. El apóstol Pablo dice, los griegos demandan señal. Los judíos piden conocimiento. Y a Dios le plació salvar al mundo con la locura de la predicación. Como Cristo, que es la demostración del poder de Dios, y Cristo, la demostración de la sabiduría de Dios. Entonces Pablo está diciendo cómo funciona la predicación. Cristo como demostración de poder y Cristo como sabiduría de Dios. La locura de la predicación es cuando hay revelación y cuando hay manifestación del poder. Santo. Hay conocimiento. Haz una oración por quienes están ahí y haz como Dios te ministre en este momento. Gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por cada uno de los jóvenes, Señor, adultos, mujeres, cada persona, Dios, en el mundo que va a ver esta entrevista, Señor, que va a ver este tiempo de edificación. Padre, que seas tú despertando esa hambre en ellos. Padre, le hablo a esos jóvenes, Señor, como nosotros que van creciendo con esa hambre, Señor, pero no saben cómo. Padre, que sea tu Santo Espíritu tratando con ellos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu tratando, Señor. Que sea tu Espíritu revelándole. Padre, que sea tu Espíritu, Señor, hablando, tocando a sus vidas, Señor. Aumentándole la revelación, aumentándole el poder. Padre, que seas tú tratando con cada uno de ellos, Señor. Que si hay algún enfermo, Padre, de lo que nos está viendo, algún cautivo, Señor, que sea liberado en medio de este tiempo. Que sea restaurado, que sea sanado. Hay gente que va a escribir los testimonios. Hay gente que va a escribir cómo fue impactada por el poder de Dios. Padre, que esta palabra no salgan palabras vacías, que sean palabras cargadas, Señor, de manifestación, que las vidas sean salvadas, que las vidas sean restauradas, Señor, que la salvación, Señor, y la confrontación, Padre, del Espíritu Santo toque cada hueso y cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete, comenta y comparte esto con alguien. Comenta ahí la parte que más te gustó. Nos vemos en otra entrega. Dios te bendiga.